Hola y muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Región F, el programa que hacemos desde acá, desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez y nuestros medios asociados La Estrella y Soy Chile. Tenemos como siempre una gran invitada y hoy día vamos a hablar de patrimonio, pero como es costumbre la vamos a conocer a partir de la siguiente nota que preparó nuestro equipo. Acompañar a comunidades andinas y rurales que necesitan conservar sus tesoros en riesgo. Esa es la misión de la Fundación Altiplano, una institución creada el año 2000 con el objetivo de restaurar iglesias y viviendas patrimoniales del norte que se han visto deterioradas con los años. La iniciativa nace de Magdalena Pereira, fundadora, presidenta y directora de investigación del proyecto, quien a los 19 años sintió que podía cambiar el mundo de los habitantes del norte del país, a través de la restauración de iglesias de Arica, algo que para ella representaba el corazón de la cultura y la tradición de la zona. Pereira es licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un doctorado en Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Actualmente es docente e investigadora de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. El año 2021 recibió el Premio Mujer Impacta, organización que busca promover un cambio social y cultural a través del reconocimiento y apoyo a emprendedoras sociales que tengan un impacto positivo en la comunidad. Para ser una mujer impacta, la verdad es que el nombre ya... Actualmente Magdalena y su equipo han logrado recuperar 16 iglesias y 50 viviendas históricas del altiplano, reuniendo a más de 35 profesionales capacitados en adobería y restauración, una causa con la que Magdalena se siente altamente comprometida. Y ahí veíamos, ¿verdad?, la presentación de que nos acompaña en esta ocasión Magdalena Teresa Pereira Campos, presidenta de la Fundación Altiplano, ganadora del Premio Mujer Impacta y además alguien de la casa, ¿verdad?, académica de nuestra universidad. Muchas gracias por acompañarnos, Magdalena, en este programa. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Encantada de estar aquí en un lugar donde, aparte de los jóvenes, ¿no es cierto?, impulsan la odisea de sacar adelante. De sacar adelante este proyecto, que vamos a ver. Después usted ve todo listo con la magia de la televisión, pero hay harto trabajo detrás. Magdalena, tengo hartas preguntas que no sé si vamos a alcanzar a conversar de todo, porque como veíamos tu currículum es bastante extenso. Y te quería llevar justamente a lo que tú has denominado en entrevistas anteriores, porque estuvimos haciendo la pega ahí con todo nuestro equipo de investigación, esta suerte como de punto de inflexión en tu carrera que te hizo acercarte justamente al rescate del patrimonio en Arica. Cuéntanos cómo una historiadora formada en Santiago, que además hace una pasantía en Estados Unidos, termina rescatando, ¿verdad?, el patrimonio del altiplano. Mira, la verdad es que tuve la suerte de conocer muy joven el norte, siendo santiaguina, ignorante total del norte, como ese norte grande que es todo lo mismo, que los pueblos son lo mismo, que no apenas conocía bien la distinción de las distintas comunidades, ¿no? Tuve la suerte el segundo año de la Universidad de Historia en la Católica de recibir una invitación para conocer justamente el interior de Arica. Entonces, esta invitación consistía en ir un grupo de amigos a hacer un trekking y llegar a un pueblo. El que estaba detrás de esto es un misionero de esa zona. Y nosotros nunca supimos que la verdad es que él había acordado con la comunidad de Livilcar, un pueblo que queda enclavado en la quebrada de Azapa, en la zona alta. Él se había comprometido a traer unos jóvenes a restaurar la iglesia. Nosotros íbamos a un paseo y llegamos a este pueblo a pie después de 8 horas por una quebrada maravillosa, pero bueno, me han sacrificado llegar. Y cuando amanece al día siguiente nos encontramos con esta iglesia de 1728, una portada labrada en piedra, con flores, vizcachas, santos. Y allí nos pusimos a trabajar. Entonces las mujeres teníamos que raspar la cal y en eso de repente aparecen motivos, colores y me encuentro de que había pintura mural. Entonces ahí fue la reflexión, que increíble que jóvenes de 19 años estén interviniendo este patrimonio tan antiguo y tan importante en Chile, siendo que en la zona central, claro, tenemos monumentos coloniales, pero no tanto como en esa zona, ¿no? 1728, una portada es algo inédito que no existe en esta zona central, de esas características. Entonces ahí fue como ese punto de inflexión, fue... Pero la conciencia también súper joven, disculpa Magdalena, de que estabas frente a un tesoro. O sea, igual con tus 19 años fuiste capaz de dimensionar en el fondo que eso que estabas descubriendo de alguna otra manera era una, perdona lo coloquial de la expresión, pero una joya en el fondo. Sí, lo que pasa es que dentro de esa reflexión también pensé cómo podemos nosotros aportar, y sobre todo estudiando historias, qué aporte puedo hacer, ¿no es cierto?, en Chile, porque, claro, en Santiago vive la mitad prácticamente del país. Hay muchas cosas que hacer, pero en términos de cultura y patrimonio, ahí vi la soledad de esa comunidad, un pueblo totalmente despoblado, una zona extrema, periférica, con muchas carencias. Entonces uno dice, bueno, quizás yo aquí puedo con un granito de arena hacer algo, ¿no?
y hacer recibo de esa solicitud de la comunidad de restaurarla sobre todo, no quedar indiferente. Tú mencionabas justamente en tu respuesta que parte de tu motivación fue el estado de abandono, finalmente, en el que se encontraban estas iglesias y estas viviendas históricas. No solamente son iglesias, ¿verdad? También son viviendas históricas acá en el sector del Altiplano. Y es una situación que lamentablemente, como tú decías, claro, no se ve tanto en Santiago, y Santiago no es Chile, pero sí se ve, sobre todo en las regiones más extremas de esta muy larga y angosta faja de tierra que es nuestro país. ¿Qué crees que es lo que falta para en el fondo tomar conciencia y visibilizar estos tesoros que muchas veces están escondidos y abandonados en total descuido y que se van perdiendo, que se van deteriorando? Falta educación, quizás desde los colegios, como concientizar desde la más temprana infancia. Faltan políticas públicas, es un tema cultural, porque vemos también lo que pasa acá en Valparaíso, por ejemplo. ¿Dónde crees tú que está como esa brecha? Mira, lo que aprendí mucho de las comunidades es que ellos no tienen duda de la importancia de su tesoro, de sus monumentos, del valor, bueno, la religiosidad que ellos practican, ¿no? Entonces el templo es muy importante, reúne a todas las familias que están dispersas en distintas regiones o países incluso. Y allí, claro, uno ve de que en el fondo ese monumento, esa iglesia es la memoria cultural de esa comunidad histórica, ¿no es cierto?, que había sido despoblada toda esa zona fruto de la chilenización. Además hay una responsabilidad del Estado grande en cómo justamente se coloniza Arica, Tarapacá, bajan, ¿no es cierto?, muchos pobladores andinos porque no tienen educación. La manera de insertarse también en la chilenidad es educarse en la ciudad. Y es entonces que uno dice, bueno, en el fondo hasta por salud mental es importante conservar lo que es tuyo, lo que es de tu pueblo. ¿Qué es lo que pasa aquí en Valparaíso? Todos están conscientes del valor y del tesoro que significa. Es fruto de todos estos inmigrantes de distintas nacionalidades, ¿no es cierto? Tampoco hay que echarle la culpa todo el tiempo a la municipalidad, tampoco hay que echarle la culpa a quien sea de que esté en ese estado, sino que yo he visto que muchos privados, ¿no es cierto?, que han tomado iniciativa, como Eduardo Dip, que está haciendo un museo del inmigrante, compró el ex colegio alemán, lo está poniendo en valor. El Banco Santander mantiene su edificio histórico, el Banco de Chile también. Y es una responsabilidad de los vecinos, ¿no? Es una responsabilidad del propietario, de los vecinos. Y yo creo que tiene que ver mucho esto también con el individualismo, porque finalmente esas comunidades, esas colectividades conservan en conjunto porque es un esfuerzo difícil, ¿no? Entonces, si pensamos de manera individual, que se haga cargo el Estado, que se haga cargo el privado, difícilmente lo vamos a sacar adelante. Yo creo que la educación es fundamental, pero también el saber trabajar colaborativamente, ¿no? Y además de distintas personas, distintas profesiones, distintas disciplinas y distintos tipos de financiamiento, ¿no? Sí, es un problema bastante como multicausal y justamente en ese individualismo solemos como echarle la culpa al otro y no hacernos cargo, como decías tú, del pequeño grano de arena que quizás podemos hacer en nuestro territorio. Quiero volver a la fundación. La Fundación Altiplano, su principal espacio de trabajo es la escuela Sarañani. No sé si lo dije Sí. bien, en Arica, que no solo alberga la oficina de la fundación, sino que también es un espacio de aprendizaje y de trabajo comunitario. Y que tiene que ver justamente en esta valoración de la comunidad, del entorno, ¿verdad?, del valioso patrimonio que allí está. Primero, si puedes explicarnos qué significa Sarañani y cómo se integra este espacio a la vida diaria de las comunidades y el impacto que tiene también en el desarrollo de estas comunidades. Sarañani en aymara significa vamos, caminemos, ¿no? Sí, vamos para adelante. Entonces nos pareció muy motivante el término y de hecho, viendo y preguntando, era la palabra que calzaba para todos los tipos distintos de proyectos, no solo restauración, sino que aprendamos algo nuevo, vamos basándonos en el futuro, proyectémonos hacia adelante, ¿no? O sea, basándonos en el pasado, proyectémonos hacia el futuro. Y esa escuela nace justamente porque con cada obra nosotros lo que hacíamos era una parte teórica y práctica. En tanto tú la obra de restauración la abres a la comunidad y en la parte teórica se enseñan distintos conceptos, se retoman los oficios y en la parte práctica los maestros, ¿no es cierto?, van haciendo con los canteros, con los carpinteros, las techumbres. Pero esa escuela abierta de cada pueblo, como la mayoría de la gente vive en Arica, ¿no? Y de hecho los andinos tienen un barrio que es Maipú Oriente, donde desde los años 50 se empezaron a instalar, ¿no? Y allí, en toda esa cantidad de gente de los pueblos que viven en ese barrio, es donde se emplaza la escuela Sarañani. Entonces, muchos nos decían, pero ¿por qué esa escuela no puede ser permanente? ¿Por qué depende de cada proyecto? Porque claro, tú no restauras todo el tiempo, sino que son recursos que consigues o con los gobiernos regionales o con privados, entonces a veces no son permanentes, ¿no? Y allí en la escuela, en este corazón de Maipú Oriente, que además es una población
en donde estamos ubicados, que es hay bastante riesgo social, ¿no? O sea, hay delincuencia, hay microtráfico, está muy cerca del río San José, de la cuenca del río San José. Y allí hay otro aprendizaje que tú es en la medida que haces algo que la gente le convoca para un bien, para aprender, lo haces poner en movimiento, en vez de encerrarte en la delincuencia, que nadie se entre en mi casa, en que el peligro que hay afuera, si logras que la gente vaya, visite, hagas charlas con todas las precauciones que existen, ¿no? Te capacites, se va generando una inercia positiva que permite que ese barrio mejore, ¿no? Entonces, en esa escuela, así como cuando restauraron un templo, la gente vuelve a subir más frecuente al pueblo, quiere restaurar sus iglesias, en esta escuela hemos visto cómo también los vecinos se han atrevido a que sus hijos vayan a esta escuela, se sientan ahí seguros, se vayan capacitando, aprendan de leyendas, de distintos oficios también de carpintería o cantería. Entonces Sarañani es el corazón en donde en Arica, con todos los descendientes andinos, podemos seguir capacitando para que las obras vuelvan a subir a sus pueblos a trabajar. Eso en el fondo es súper bonito porque no solamente hay una restauración del patrimonio, sino una restauración del tejido social, finalmente. Sí. Y te quería llevar justamente a eso porque ustedes, bueno, en Sarañani forman, educan, sensibilizan y justamente cómo cambia la perspectiva de estas personas, de estos niños, ¿verdad? Y de estas familias que hacen que permiten que estos niños aprendan y rescaten también muchos de estos oficios, porque la restauración no es como también tiene que ver con el rescate de cierta forma de construcción y forma también de hacer las cosas. ¿Y qué pasa cuando en el fondo estas comunidades se dan cuenta que esta restauración es súper importante no solamente para la historia, para la identidad, sino que también para el futuro? Y esto que tú decías, esta proyección, este tejido social que también se restaura y puede crecer, porque cuando nos encerramos, ¿verdad? Cuando funcionamos desde el miedo, en el fondo eso justamente no da espacio para la creatividad, para la creación, para crear esos lazos también. Sí, bueno, de hecho, los niños la idea es que vayan con sus padres, entonces también los padres pueden tener posibilidad de aprender o lo mismo que están aprendiendo los niños u otras también alternativas al mismo tiempo. Hay desde gastronomía, ¿no es cierto?, como recuperar los antiguos platos y preparaciones andinas, hasta estas cosas de oficio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día hay un grupo de niños que están aprendiendo charango. Entonces, Martín Romero, que él es cotpeño de un pueblo del interior de Arica, es de una familia de músicos. Su hermana Ailín es cantante lírica, su padre es poeta. Y Martín agarró un grupo de 14 niños que no tenían ni idea de música y hoy en día tocan charango y tienen un grupo. Entonces, claro, los padres están allí también participando, aprendiendo en paralelo otras cosas, se involucran, ¿no?, de todo este aprendizaje, porque en los pueblos andinos y en las culturas ancestrales siempre el mayor ha sido el sabio, ¿no? O sea, así que incluso puede ir el padre y el abuelo mucho mejor, porque ahí aparecen las historias, las leyendas. Y sobre todo hoy en día es tan pertinente, ¿no? Porque hoy en día que el mundo se va a acabar, de que necesitamos materiales sustentables, sostenibles, las materias primas, que la alimentación, tenemos que volver a rescatar, ¿no es cierto?, toda esta sabiduría. Entonces, ahí se entiende mucho mejor sobre todo la sobrevivencia y cómo necesitamos tener estos conocimientos para seguir adelante. En una sociedad que además, y lo hemos hablado harto en el programa, es súper adultocéntrica, donde justamente los mayores y los niños suelen estar mucho más invisibilizados y de ahí también hay mucho que aprender. Ustedes mencionan que, y voy a citar acá textual, comillas, la necesidad de conservar es urgente, de relevancia global y una oportunidad para el desarrollo sostenible del planeta. Justamente tú hablabas del desarrollo sostenible y quería que profundizaras un poco en ese punto. ¿De qué manera, verdad, la conservación de los espacios y del patrimonio justamente nos ayuda a tener un planeta más viable? Sí, parece una paradoja, ¿no? Porque conservar pareciera ser un término de dejar estancado, congelado, de no hacer cambios, ¿no? Pero conservar es muy dinámico. Si finalmente tú cuando estás restaurando, de hecho hay todo el tiempo que tomar decisiones, integrar otros momentos históricos, tampoco dejar la ruina o el momento original, sino que hay una línea del tiempo enorme cuando estás restaurando un templo, por ejemplo, de momentos históricos de esa comunidad y de ese pueblo. Entonces, en ese dinamismo, ¿no es cierto?, de la reconstrucción, restauración, es que al conservar aparecen también, por ejemplo, objetos y elementos que estaban en el olvido, pero que son justamente objetos de tecnologías que son sostenibles en el tiempo, que si pervivieron es porque pueden durar 100 años más. Entonces recuperemos esa tecnología de este objeto para seguir adelante, ¿no? La música, también hay órganos que se restauran, hay arpas que se restauran, entonces también empiezan a ponerse en relevancia la conservación de esos instrumentos, cómo puedes también desarrollar, ¿no es cierto?, nuevas músicas a futuro a partir de ese origen. Normalmente la creatividad tiene que ver, claro, con crear, ser original, tiene que ver con el origen, ¿no? Entonces conservar también es
conservar algo para de allí justamente innovar, cuando tiene mucho que ver con la innovación. En la misma restauración, por ejemplo, se requiere innovar para sistemas de sismorresistencia, cómo hace que los muros de tierra no se caigan fácilmente. Entonces, los ingenieros idearon la geomalla que cubre los muros, después se pueden retirar. Entonces, tú al restaurar estás siendo respetuoso también con la naturaleza, con los monumentos y creando estas innovaciones y tecnologías que son aplicables en otros lugares, ¿no? O sea, el conservar no es estático, no es como cuando la declaración de monumento histórico que te invalida seguir haciendo cosas, la comunidad se enoja, o UNESCO que pareciera que todo lo congela. No, porque si nosotros no somos capaces de mostrar el por qué conservar es atractivo e interesante, claro, te quedas con la idea de que es algo estático, ¿no? Que quieres congelar un momento. Entonces yo creo que en el conservar hay aprendizajes enormes para el futuro. Claro, porque en el fondo esa conservación se enfrenta, me imagino, desde la construcción, desde la arquitectura, una serie de desafíos justamente para que esa conservación sea viable. Me imagino que, claro, hacer muros de adobe antisísmico debe ser un desafío que no es menor. Y también tiene que ver justamente con que quizás muchas de estas formas de construcción son mucho más perennes, ¿o no? En un estadio donde la sociedad parece que constantemente hablamos de la obsolescencia de los productos, que es cada vez más corta. Dentro de la fundación, están ustedes trabajando muy fuertemente, ¿verdad?, con la integración de un equipo que es transversal profesionalmente, pero también donde hay muchos liderazgos de personas locales, ¿verdad?, de personas que viven en el altiplano, y también, que es lo que a nosotros nos interesa, mucho liderazgo femenino. Sí. Entonces te quería preguntar, ¿por qué es relevante para ustedes como fundación tener este tipo de liderazgo? ¿Y qué sello dejan también estos liderazgos en los trabajos, en los equipos de trabajo? Sí, mira, ha sido bien interesante porque nosotros habíamos ido aprendiendo también en el tiempo que, bueno, lo fundamental primero es al hacer una restauración es que el saber quede allí instalado, o sea, la recuperación, porque ese saber siempre ha estado ahí. Lo que faltaba era activarlo, ¿no? O sea, el maestro adobero que llega al pueblo y empieza a hacer adobe y el señor antiguo lo ve, sí, yo sabía hacerlo, pero dejé de hacerlo. Entonces empiezan a recuperar ese oficio que estaba siempre, ¿no? Pero que faltaba activarlo. Y en esa escuela local, justamente, el propósito es que quede el conocimiento allí. De hecho, un éxito que tuvimos en Tacora fue una constructora andina que se armó de unos jóvenes que quisieron justamente armar su constructora en restauración para ir de pueblo en pueblo ofreciendo el servicio. Entonces, en el fondo, esa lógica de las consultoras que llegan de otra región, van y después regresan a su lugar de origen y nunca más supieron, era muy constante esa queja, ¿no?, de las comunidades, como, ay, vinieron estas personas de Santiago, vinieron de Antofagasta y ahora se fueron y no sabemos más. De hecho, cosas tan como cotidianas de que tú pones en restauración un foco LED, no sé qué, no sé cuánto, tienes que precaver que ese foco esté asequible, ¿no?, o en Arica o en el almacén cerca, porque si no, finalmente también dejas con los brazos cruzados a las personas. Y en ese instalar, ¿no es cierto?, el conocimiento, o sea, retomar ese conocimiento que estaba allí en esa escuela y en el dejar el saber, la idea es que ellos mismos después tienen que seguir conservando. Si en el fondo la restauración es un hito dentro de la larga línea del tiempo, eso no queda allí, esa restauración va a ser una restauración que luego va a haber que seguir haciéndola, ¿no?, y conservando en el tiempo. Y las mujeres también fue muy interesante porque es nuestro mejor como nicho el de la adulta jubilada, ¿no?, 60, 65 años o más, que tuvo sus hijos, probablemente tiene nietos, que tuvo su pega y que está muy joven y quiere seguir haciendo cosas y quiere seguir aprendiendo y quiere reinventarse. Y en ellas hemos encontrado justamente la mayor motivación. No, yo, ¿por qué no puedo hacer adobe? Y se meten ahí también con los maestros, pero obvio que sí, si tengo fuerza, hágale. Otra que está a cargo de las herramientas, porque la mujer tiene también esa capacidad, ¿no es cierto?, de mantener un equilibrio en el humor, se preocupa de los detalles, ¿no es cierto? Entonces, esas obras que son muy masculinas y a veces como de mucha tensión, cuando hay paridad, son muy amables las obras de alguna manera, ¿no? Porque se hace esos detalles de que ciertos descansos, de que tengas tus ropas, que tengas bien tus botas y tus herramientas. Y ellas además con la fineza en restauración, yo me sorprendí en pintura mural cuando les enseñan, ¿no es cierto?, a conservar, a limpiar. Con esa como prolijidad, ¿o no? Más la elegía ese detalle. De hecho, Juanita, que bueno, falleció lamentablemente y era de Socoroma, y ella nunca se dedicaba al arte, pero dibujaba bien. Y terminó siendo una acuarelista y una artista fantástica. Hizo una exhibición con todas sus obras. Entonces ellas se redescubren también esos talentos, porque claro, la vida misma, si tuviste que trabajar
en tal cosa, en una minera de no sé qué, o que tus niños, qué sé yo. Entonces dejas de lado, ¿no es cierto?, todas estas habilidades que podrías haber desarrollado. Y ha sido un descubrimiento porque son además fieles con su trabajo, responsables, puntuales. No digo que los hombres no lo sean, pero hay ahí, en el fondo, un grupo de mujeres muy animosas y sobre todo ellas tienen ese arraigo del pueblo que quieren volver y volver a vivir en el pueblo. Y ese también es lo más exitoso, ¿no? O sea, que se vaya repoblando de a poco. Magdalena, en 2021 recibiste, ¿verdad?, el premio Mujer Impacta por tu labor de restauración y conservación del patrimonio chileno. Te quería preguntar, ¿qué significó para ti? ¿O qué significa también para ti? Porque uno como que tiene ya el sello de ser Mujer Impacta. ¿Qué significó recibir este reconocimiento? ¿Y cómo impactó este reconocimiento también en tu fundación, en tus iniciativas? ¿Cómo de alguna otra manera quizás eso fue un impulso o al menos una visibilización justamente del trabajo tan arduo que tú has estado haciendo? Bueno, la verdad que no me lo esperaba para nada y me dijeron, bueno, has sido nominada. Y yo dije, bueno, fantástico, pero era difícil, pensé que quedara también seleccionada. Y aparte que siempre hemos trabajado en equipo, ¿no? Entonces como que tampoco me sentía que yo tuviera un protagonismo especial, sino que era como, bueno, voy a llevar el crédito de algo que ha sido construido con tanta gente, ¿no? Hemos tenido mucha gente que voluntariamente ha trabajado, arquitectas, arquitectos, diseñadores, pasantes. Entonces dije, pero bueno, de todas maneras va a ser una plataforma de visibilizar más, ¿no es cierto?, el trabajo de la Fundación. Así que cuando me avisaron de que había quedado la seleccionada fue súper emocionante. Hacen una ceremonia muy bonita y me regalaron muchas cosas súper bonitas. Un maletín, un no sé qué, no sé cuánto. Todavía tengo tantas cosas que te sientes como que te regalonean, así que te dicen como ya, unos pasajes en Sky, en bus, Eso es muy bonito como sentir que te regalan tantas cosas, ¿no es cierto?, que es como el Día de la Madre. Así como que y ahí dije, bueno, qué bonito que ahora, de hecho, me llaman, hay esta entrevista, el patrimonio, sale a colación la fundación, entonces es una plataforma de civilización muy importante, muy bonita. Y de todas maneras. Sí. También te quería, llevar a lo que nos convoca también a ambas, que es la docencia. Y te quería preguntar, ¿qué herramientas te ha entregado la docencia para también llevar a cabo esta labor que también es de sensibilización de educación y docencia en tu fundación? Y también al revés, cómo de alguna otra manera todos los aprendizajes que has tenido desde estas comunidades, de este hacer colaborativo con personas mayores, con niños, también lo vas traspasando a tus alumnos acá en la universidad, un poco cómo se nutren esos dos mundos. Sí, mira, aprovecho también de comentar que, bueno, soy directora del Centro de Estudios del Patrimonio de la universidad, así que tengo la suerte también de poder seguir cerca y trabajando del patrimonio a la par con la fundación. Pero la docencia, de todas maneras, me ha permitido conocer a jóvenes, adolescentes entre 18, 23, 24 años, muy entusiastas, me he nutrido mucho de ellos, pero sobre todo lo que me he esforzado a hacer es en que conozcan bien su región, ¿no? Siempre la docencia, no tiene un programa, ciertas materias más estables, qué sé yo, pero siempre, por ejemplo, estamos metiendo el bichito ahí, estoy tratando de hablar con ellos de qué es la región lo que nos identifica, qué patrimonio tenemos, qué podemos hacer, cómo colaborar. Porque normalmente ellos tienen el interés, pero no tienen la oportunidad, no ven cómo hacerlo, ¿no? Dicen como, pucha, profe, pasé por aquí, pero no sé. Bueno, pero conversemos con la Junta de Vecinos, veamos qué se puede hacer, cómo podemos colaborar. Hay jóvenes estudiando ingeniería, estudiando comunicaciones, derecho, o sea, es mucho lo que se puede ayudar. Y en un curso que tuvimos el año pasado del Cor de Arte, que presentaron a un grupo organizado, se ganaron un financiamiento, y ellos propusieron con la Iglesia de los Sagrados Corazones en Valparaíso, que tenemos un convenio con esa fundación, hacer una puesta en valor. Entonces con drones filmaron, propusieron un recorrido, investigaron de la historia. Entonces eso ya para el mismo transeúnte del barrio te permite conocer más la historia de ese monumento que tiene que ver con la historia del barrio, del Almendral, de Valparaíso en general. Entonces para mí ha sido muy bonito ver justamente cómo hay una necesidad en los jóvenes también de aportar, pero que no han tenido la oportunidad. Esa oportunidad que tuve yo a los 19 es algo que cada vez valoro más porque veo como no es tan usual tenerlo. O sea, tuve realmente una suerte enorme y es abrirle los ojos y decirle, oigan, tienen mucho por aportar, mucho por hacer. Así que con la docencia ha sido muy bonito esa retribución también de entusiasmo, el comentar qué está pasando en la región, el conocer más de nuestros monumentos, de nuestras culturas prehispánicas. Hay muchos estudiantes en Viña, además de otras regiones, sí, ¿no? Vienen de Antofagasta o del sur. Entonces también generar ese intercambio, que nos cuenten qué hay en Antofagasta, cómo es el interior de Antofagasta, qué hay en el sur, en los lagos, en Punta Arenas,
de ahí ellos mismos que conozcan su propio país, ¿no? Hay muchos que conocen más Europa o Estados Unidos que el propio país o incluso la región. Así que eso ha sido muy bonito, sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero te tengo que hacer esta pregunta. La Fundación pronto va a cumplir 25 años. Sí. Increíble. ¿Cómo evalúas el presente y el futuro del proyecto? ¿Y qué te gustaría quizás lograr en el mediano y en el largo plazo con la Fundación? ¿Cuáles son como tus sueños o tus metas a cumplir? ¿Sabes qué? Bueno, cuando empezamos de manera súper también precaria, tratando de conseguir recursos, era yo y Cristian, mi marido, sacando adelante esta fundación ideal. Bueno, uno más joven también le pone todas las fichas ahí, consiguiendo los adoberos o arquitectos, voluntarios. Costó mucho al principio, después logramos tener financiamiento como subejecutores del gobierno regional, con el Ministerio de las Culturas también, que ha sido un gran socio, con estos convenios de otras instituciones colaboradoras. Logramos crecer. Luego al crecer es muy difícil mantener. Si llegas a tener un equipo de 30, después 60 personas en obra, empiezan también a crecer los problemas o cómo tener más financiamiento. Y hoy en día, sobre todo después de todo este caso de las fundaciones, que ha sido súper lamentable porque han pagado justo por pecadores, porque finalmente se hizo un abuso terrible, ¿no es cierto?, de estos recursos públicos, me he dado cuenta que es muy importante volver al origen. Volver a ese momento en que éramos más precarios, de que había que conseguir recursos puerta a puerta, que todo sea mucho más colaborativo, que las mismas comunidades, que por ejemplo en Terminal Agrícola hay muchos andinos, que tienen recursos, que trabajan, ¿no es cierto?, con las frutas, verduras de sus oasis, que tienen camiones. Ellos también quieren aportar, o sea, no tiene que ser algo tan caro, algo tan difícil, algo tan burocrático. Finalmente creo que estoy convencida de que hay que volver a esos momentos como de esas colectas, ¿no es cierto?, para conseguir restaurar, que además los comuneros trabajen mucho más en eso. Y que con el involucramiento también, sí, ¿verdad? Sí, siempre es importante en las obras, aunque tuviéramos financiamiento público, igual nosotros también pedíamos algo de parte de ellos, o sea, almuerzo, algún alojamiento, porque claro, cuando duele, ¿no es cierto?, también es mejor, te sientes más involucrado, pero hoy en día creo que hay que volver un poco a ese origen, achicarse, concentrarse y definitivamente trabajar más en colaboración con los que están ahí involucrados, ¿no? Magdalena, se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer por esta muy bonita conversación, ¿verdad? Que nos lleva no solamente a encontrarnos con el patrimonio material, sino que también con el patrimonio inmaterial y con la importancia de las relaciones y el tejido social. Y a usted, por supuesto, invitarlo a un próximo programa donde vamos a tener, como siempre, una gran invitada acá en el Región F. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, muchas gracias.